Profesora Victoria, profesor Don Alberto, muy buenas tardes, compañeros y compañeras. A continuación, yo, Kevin Peñán y mi compañero Diego Ramos vamos a proceder a desarrollar el caso clínico número 1, ya correspondiente al caso de Don Filomeno. Somos el grupo 3 del tutorial de la asignatura Enfermedades Prioritarias y sus aspectos legales. El caso comienza con Don Filomeno, ya un adulto mayor de 95 años que se dirige al servicio de urgencia del hospital de la comuna de Carahue, de la 9ª región de la Araucanía, manifestando un malestar general, un dolor epigástrico y sudoración profusa, ya o excesiva. Este cuadro llevaba alrededor de 7 a 8 horas de evolución. El paciente en su casa pensó que era un posible cuadro hipoglicémico debido a que él es diabético, ya por lo que procede a consumir un vaso de jugo de naranja para poder disminuir el cuadro, cosa que no ocurrió y por eso llega al servicio de urgencia. Además, manifiesta ser hipertenso, ya y fumador habitual, alrededor de 5 cigarrillos desde los 22 años. Además, dentro de su familia hay antecedentes de hipertensión arterial. Su madre a los 59 años padecía de hipertensión arterial y falleció por muerte súbita, y su hermana de 60 años también padece hipertensión arterial. Ya en base a su cuadro se le realizan exámenes ya de laboratorio para poder pesquisar el problema, ya ahí se denota una alteración en el metabolismo de la glucosa, del colesterol, y además hay un aumento en los valores séricos de la creatinina fosfoquinasa. Ya esto podría estar manifestando un daño en tejidos, como podría ser, por ejemplo, el corazón, ya exactamente el músculo miocárdico. Por ende, se le da un posible diagnóstico que podría ser infarto agudo al miocardio. ¿Ya? El infarto agudo al miocardio es parte de un grupo de patologías que se llaman enfermedades cardiovasculares y que afectan principalmente al corazón y a los vasos sanguíneos. Ya dentro de este gran grupo, aparte del infarto agudo al miocardio, está la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial, la aterosclerosis y la enfermedad cerebrovascular. Para que aparezcan estas patologías, siempre se habla de factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Son características biológicas, condiciones o modificaciones del estilo de vida de las personas que pueden aumentar ya o disminuir la probabilidad de padecer o de fallecer ya por enfermedades cardiovasculares, ya sea a mediano o a largo plazo. Los factores de riesgo se pueden clasificar si es que estos pueden ser modificables por la persona o no modificables. Si son modificables, ya como podemos ver, el paciente eh, Don Filomeno presentaba factores de riesgo modificables y también no modificables. Ya con respecto a los modificables, diabetes mellitus, hipertensión arterial, presentaba elevado colesterol, alguna clase de dislipidemia. Además, debido a la edad que tiene, ya se podría inferir que su estilo de vida ha de ser sedentario. Además, es consumidor de tabaco habitual y presentaba niveles altos de triglicéridos. ¿Ya? Con respecto a los no modificables, podemos encontrar la edad. Ya el paciente era una persona de mayor de 65 años, por tanto su edad es importante, es hombre, ya, y también es un factor de riesgo. Y por último, los antecedentes familiares, ya el presentar parientes de primer grado que hayan padecido enfermedades cardiovasculares como su madre o su hermana. ¿Qué es lo que ocurre con la epidemiología? ¿Cómo se reparten las enfermedades a nivel mundial? Bueno, son la principal causa de muerte en el mundo, ya en enfermedades cardiovasculares, tanto así que en 2015 la Organización Mundial de la Salud estimó que el 31% de las muertes son debido a causas cardiovasculares. Ya además se relaciona la presencia de estas enfermedades cardiovasculares en países de bajos a medianos ingresos. Ya por tanto la pobreza puede ser un factor de riesgo interesante. Por último, ¿cuáles son las patologías que más se repiten? Las cardiopatías coronarias y el accidente cerebrovascular. ¿Qué es lo que ocurre en Chile? En Chile también es la primera causa de mortalidad, ¿ya? Y es interesante analizar los determinantes factores de riesgo que se pueden presentar. Ya tenemos que en Chile hay una alta prevalencia de sedentarismo, de consumo de tabaco y de exceso de peso. Además, se incluye dentro de estos determinantes la escolaridad, pues la mayoría de las personas que padecen de enfermedades cardiovasculares tienen menos de 8 años de estudio. Esto se podría corroborar o podría concluir que las personas que padecen enfermedades cardiovasculares tienen poco conocimiento con respecto a lo que es su salud, ya, y por ende cuesta más, ya, o para ellos les cuesta más prevenir ya este tipo de enfermedades. Tan importantes son estos factores que se repiten ya en una gran cantidad de la población. El 50% de los adultos, más del 50% padecen o
tienen 2 o más de estos factores de riesgo anteriormente mencionados. Ya es tanta la mortalidad en Chile que, como se puede ver en la siguiente gráfica, de un estudio que se hizo del 2010 al 2014, las enfermedades cardiovasculares predominaron ya en la tasa de mortalidad o la cantidad de muertes provocadas ya en la población, ya muy, pero muy por sobre lejos, por sobre la enfermedad respiratoria y otro tipo de patología no asociada al sistema cardíaco ya y circulatorio, seguido de las patologías neoplásicas, pero no todos son malas noticias. Por otro lado, la sobrevida ha aumentado mucho con los años y esto quiere decir que las personas pueden vivir por mucho más tiempo luego de sufrir algún problema cardiovascular. ¿Ya? Como pueden ver en la línea azul, ya los hombres han aumentado casi el 85% su sobrevida. ¿Ya? Por otro lado, las mujeres también han ido aumentando con el paso del tiempo su sobrevida en base a eventos ya post-infarto agudo a miocardio, por ejemplo, que es un tipo de enfermedad cardiovascular, y por otro lado tenemos la tasa de defunciones, que también ha ido disminuyendo con los años, ya, y que corrobora ya el buen tratamiento y nuevas tecnologías para pesquisar estas patologías con mayor rapidez. Y cabe destacar que los hombres son los que lideran esta tasa de defunciones debido a que son los más afectados en la población al momento de padecer enfermedades cardiovasculares, que es lo que ocurre en el adulto mayor, que es la población de Don Filomeno. En las enfermedades cardiovasculares, en los adultos mayores, suelen ser la principal causa de defunción, como se puede ver acá. Las enfermedades cardiovasculares están por sobre otras patologías asociadas a otros sistemas, como la enfermedad del Alzheimer, neumonía, entre otras. ¿Ya? Además, los egresos hospitalarios ya están más vinculados a las enfermedades cerebrovasculares, ya que a otro tipo de enfermedades cardiovasculares asociadas a otras localizaciones del cuerpo. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre con los factores de riesgo? El tabaco que consumía Don Filomeno contiene más de 5.000 sustancias químicas activas, ya entre ellas el dióxido de carbono y la nicotina, que pueden causar daños directos o indirectos de los vasos sanguíneos, ya aumentando las probabilidades de eventos cardiovasculares dañinos. Ya algo que potencia esto es la cantidad de cigarrillo que se consuma, cuánto tiempo se consume, y si es que este hábito puede asociarse a otros factores de riesgo y potenciarse, como puede ser con la hipertensión arterial. ¿Qué es lo que ocurre con la nicotina? Lo que ocurre con la nicotina estimula el sistema nervioso central, ya estimula también a la glándula del hipotálamo para que estimula la hipófisis y libera ACTH. Esta estimula la médula suprarrenal para que aumente el nivel de catecolaminas, ya, y se estimule el lado simpático del el corazón, ya aumentando la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, y aumentando el trabajo del corazón a priori. ¿Qué es lo que conlleva esto? A que el corazón aumente su volumen, aumente su bombeo, ya, y debido a que se persiste tanto, el corazón pierde esa contractibilidad y llega a un estado de insuficiencia cardíaca en el cual no se puede irrigar, quiero decir, al resto de órganos. ¿Qué es lo que también puede ocurrir? Bueno, los vasos periféricos se comienzan a vasoconstriñir ya, y comienzan a haber espasmos en las arterias coronarias. En el dióxido de carbono, por ejemplo, por otro lado, disminuye la capacidad de transporte de oxígeno, ya en consecuencia los sistemas enzimáticos aerobios son dañados, ya, y por ende los vasos también endoteliales comienzan a verse dañados, las células en sí comienzan a dañarse por falta de oxígeno y la viscosidad de la sangre comienza a aumentar. En el caso de la diabetes es tan importante, sobre todo en pacientes diabéticos, ya que el 80% de los pacientes que son diabéticos han tenido algún problema cardiovascular. Ya es por ende que la misma Asociación Americana de Diabetes la pone como uno de los principales factores de riesgo, ya provocando patologías cardiovasculares, pero en este caso de origen metabólico, ya consecuencias microangiopáticas y macroangiopáticas. ¿Qué es lo que hace la glucosa en sí? Bueno, sobreestimula al endotelio ya de forma tóxica a poder metabolizar el exceso de glucosa ya por mediante otras vías que pueden ser la glicación, ya la vía de los polioles, del diacilglicerol, ya aumentando la toxicidad ya de la glucosa en sangre. Por ende, comienza a haber deterioro de los vasos sanguíneos ya, y en consecuencia aumentan las probabilidades de daño en otros órganos, ya por falta de irrigación. En el caso de la hipertensión, está muy ligada ya a lo que puede ser la presencia de diabetes, ya que el corazón comienza a ejercer mayor presión en las arterias, ya estas se comienzan a dañar, y si ya están dañadas por un exceso de metabolismo, y además están dañadas por el consumo de tabaco, que es lo que puede ocurrir,
se estimula la formación de placas de ateromas que pueden conllevar a un infarto o al miocardio. Muy bien, ahora vamos a ir por definir el infarto agudo al miocardio. Esta es una necrosis miocárdica que se produce como resultado de la obstrucción aguda de una arteria coronaria, lo que termina produciendo una interrupción en el funcionamiento normal del corazón. Principales síntomas: dolor muy fuerte y opresión en el pecho, y también en otras partes del cuerpo, como la mandíbula, el cuello, brazo izquierdo, pero en general desaparece en reposo este daño, este dolor. Ni varía con movimiento ni con la respiración, es permanente. Otros síntomas principales: mareo intenso, sudoración, cansancio, dificultad para respirar, etc. ¿Qué piensa el MinSal sobre esta patología? Bueno, principal causa de muerte en la población adulta chilena, muestra un valor cercano a los 5.900 fallecidos al año. Siguiente sería los tipos de infarto agudo al miocardio. Ahí vemos 5 tipos, pero vamos a ver los 3 principales. El tipo 1 es una isquemia coronaria primaria o espontánea, consecuencia de un proceso patológico en la pared del vaso coronario, ya sea por una tipo de erosión o una ruptura en la placa de ateroma. El segundo tipo es una isquemia secundaria, un desbalance entre el aporte de oxígeno y la demanda de este mismo. Puede deberse a una patología secundaria como una hipotensión, una arritmia, una anemia. La tipo 3 es una muerte súbita e inesperada, consecuencia de la obstrucción misma de la coronaria. Esta muerte sucede antes de que se pueda tomar una muestra de sangre, o bien antes de que los biomarcadores de necrosis miocárdica se eleven en la sangre. Vemos a la derecha algunos tratamientos farmacológicos muy comunes. La estatina, la primera que aparece arriba, reduce los niveles de colesterol en la sangre. Ácido acetil salicílico, muy importante en el protocolo, que evita la acumulación de placas en la arteria. Más abajo tenemos beta bloqueadores, anticoagulantes, vasodilatadores. Uno que no está nombrado ahí, pero es muy importante, el tratamiento preventivo, el cual es fundamental para controlar los factores de riesgo en el paciente. Ya, hablamos de tratamiento farmacológico, bueno, ahora tratamiento quirúrgico. A la izquierda tenemos la angioplastía, la cual consiste en colocar un material en forma de malla, esta es la stent, en la pared de la arteria coronaria para hacer fluir la sangre correctamente a través de la arteria, de las extremidades, que se introduce un catéter que sirve como conducto para hacer llegar esta stent a la arteria coronaria. A la derecha tenemos el bypass, que es una intervención también quirúrgica que consiste en implantar un puente para que la sangre pueda esquivar el bloqueo. Es un desvío bastante cómodo, el cual consiste en unir una vena de la pierna o de... Ahora sí, evaluar riesgos cardiovasculares y confirmar IAM, ¿ya? En evaluar riesgos cardiovasculares tenemos los perfiles lipídicos, los cuales ven el colesterol, los triglicéridos, colesterol de alta densidad y de baja densidad. Uno muy parecido a estos y que tiene que ver la lipoproteína A, que es una LDL, que es más dependiente de la genética que el estilo de vida del paciente. Arriba de este tenemos un muy común, la PCR de alta sensibilidad, producida por el hígado, que causa inflamación dentro del cuerpo, muy inespecífica, pero se agradece su apoyo. La troponina, muy importante, proteína globular reguladora de la contracción del músculo cardíaco. Contiene 3 subunidades: troponina C, troponina I y troponina T, las cuales se liberan a la sangre durante un infarto al miocardio, por pérdida de la forma y la integridad misma de esta membrana celular, la cual la tiene. Para confirmar IAM tenemos el electrocardiograma, la CK, que es la creatinina quinasa presente en sangre, que es una enzima que se encuentra en el corazón, en el cerebro, músculo esquelético y algunos otros tejidos. Podemos ver que es un tanto inespecífica, pero para gustos tenemos la CKMB, la cual se encuentra principalmente en el corazón. Estas también se liberan al torrente sanguíneo por daño, por lo cual sirven como valores mucho más específicos. Sirven tener la LDH, la HFABP, que es los ácidos grasos unidos a proteínas, y abajo de nuevo las troponinas, que son muy importantes. Como vamos a ver en la derecha, en la tabla cinética, la mioglobina se encuentra que hace el primer pic
bastante precoz, pero no suele emplearse en clínica por problemas usualmente en las técnicas. La LDH también se encuentra, pero es muy inespecífica, mucho más lenta. Ahí tenemos la CK y la CKMB, las cuales se inician muy rápido y decaen un poco antes de las 80 horas. Y luego tenemos la troponina, muy parecida a la CK total, pero mucho más específica, y se extiende a lo largo del tiempo, lo cual favorece en los exámenes. Utilidades de exámenes, otro tipo de exámenes muy importantes, nada que no hemos nombrado: lípidos séricos, glucemia, hemograma, exámenes de funciones renales. Es bueno tener todos estos exámenes en cuenta. De nuevo, lo de la tabla cinética, pero esta vez en una tabla de datos de biomarcadores de necrosis miocárdica. Aquí vemos los tiempos y, por ejemplo, podemos ver la especificidad y la sensibilidad alta de la troponina I y la T, que está sobre inclusive de la CPK-MB. Nuevas técnicas, estos son bastante nuevos. Por ejemplo, en el pronóstico del síndrome coronario agudo, la proteína C reactiva, los péptidos natriuréticos y la mieloperoxidasa complementan muy bien el valor pronóstico de la troponina. Por otro lado, debajo de isquemia, por ejemplo, tenemos el LIMA, que es la albúmina modificada por isquemia, que puede ayudar a excluir un síndrome coronario agudo en pacientes con baja probabilidad de isquemia miocárdica. Podemos ver que varios de estos datos son como bastante específicos, pero son muy complementarios, por lo cual que se vayan agregando de a poco a los exámenes sirve bastante. Otro más es la proteína fijadora de ácido graso H, que es un marcador de necrosis útil en el diagnóstico precoz de un infarto agudo miocardio. Protocolo de urgencias, bueno, lo primero, ante la sospecha clínica de un infarto agudo, y con bastante rapidez se hace un electrocardiograma de derivaciones, el cual confirma la sospecha y clasifica el tipo de infarto. Luego se ve si el paciente, bueno, se ve el resultado. En caso de que no lo tenga, se evalúan otra causa de dolor torácico y finalmente se evalúa la hospitalización según el caso. En caso de que sí se muestre, se monitorea al paciente, se estabiliza, se le agrega ácido acetilsalicílico y clopidogrel. Y aquí entra el caso de ver si se se puede desarrollar una angioplastía coronaria primaria en el sistema hospitalario en el cual se encuentra. Si se puede hacer, se inicia la ACP primaria dentro de 90 minutos, y si se logra hacer correctamente, se hospitaliza y se maneja en unidad coronaria. Si no se pudiera hacer, se desarrolla la fibrinólisis, que está indicada para este tipo de pacientes de menos de 12 horas de evolución. El problema es que hay algunos pacientes con contraindicaciones absolutas a estas técnicas, por ejemplo, ancianos o personas con mayor posibilidad de hemorragia intracerebral, por lo cual se debe considerar bastante bien la técnica. Siguiente. De nuevo, tratamientos farmacológicos se encuentra a la derecha: ácido acetilsalicílico, clopidogrel, beta bloqueadores, y a la izquierda el no farmacológico se centra en bloquear los factores de riesgo, si ve el tabaco, hay que controlar la alimentación y el sedentarismo. Siguiente sería la cobertura GES de LIA. Esta está muy bien para personas con dolor torácico no traumático y síntomas de infarto del corazón. Según el tipo de FONASA, tiene diferentes tipos de bonos, pero siempre incluye una muy buena medicación y exámenes. Al siguiente tenemos la cobertura GES, pero para la diabetes mellitus tipo 2, para gente de cualquier edad, que presenta la diabetes mellitus 2 y presenta resistencia insulínica y déficit relativo de esta. Esta es un poquito mejor, incluye medicación, insumos, implementos de ayudas técnicas y exámenes. El programa Elige Vivir Sano, el cual es un sistema modelo de gestión constituida por políticas, planes y programas elaborados y ejecutados por distintos organismos del Estado, los cuales regulan los hábitos de la gente e intentan ver que tenga una vida más saludable. Entre ellos, previenen enfermedades cardiovasculares y se rige por la ley 20.670. Finalmente, el rol del tecnólogo médico se basa en el apoyo del diagnóstico de las diferentes enfermedades cardiovasculares, implementación y desarrollo de futuras nuevas técnicas para el posterior diagnóstico, obviamente, difusión de estas patologías, su prevención y exámenes, además del rol educativo para la comunidad. Aquí se encuentra nuestra bibliografía. Muchas gracias por su atención.